Hablábamos hace un ratito del cruce en el día de ayer del presidente de la Nación y Cristina, que recoge el guante y le contesta a través de las redes utilizando el término machirulo, así se lo dedicó al presidente de la Nación. Cecilia Villar es redactora miembro de la Fundación del Español Urgente. Nos vamos a ir a España y vamos a preguntarle justamente por este término ayer señalado por Cristina. Celia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, bien por aquí. Bueno, me alegro. ¿Te habrás enterado del comentario de ayer de la expresidenta de la Nación para con nuestro presidente? Lo trató de machirulo, haciendo referencia a las palabras que había dicho. En realidad Macri habló de las locuras de Cristina Kirchner y ella lo tomó que la estaban tratando de loca y por eso dijo, es de machirulo tratar de loca a una mujer. Sí. ¿Tiene algún asidero machirulo? ¿Tiene alguna explicación la palabra machirulo? Digamos, muchas veces hemos escuchado que hay palabras que la gente las fue adoptando y se fueron tomando inclusive por la Real Academia Española como bueno, palabras de uso corriente. En este caso, machirulo. Sí, en este caso realmente este término no aparece recogido en el diccionario académico ni en los principales diccionarios de uso aquí españoles. Realmente tiene un origen incierto, aunque podría tratarse de un acrónimo a partir de macho y chulo, o de macho y pirulo. Entonces, de hecho, se está utilizando con un significado relacionado con el ámbito feminista. En el ámbito feminista se trata como de hombre machista. Entonces, esto es una palabra que se atribuye al hombre machista. Y en ocasiones eso es asociado a quien hace gala de esta condición de machismo, ¿no? En su trato con las mujeres. ¿Pero en España se usa? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿En España se usa, más allá de en que...? En España se usa muy poco. Se ha usado zonalmente porque realmente no es una palabra que resulte extraña. Es de uso coloquial y realmente hay quien la ha oído y también parece que en ciertas áreas de España se asociaba a la palabra marimacho, que se aplicaba a las mujeres que tenían un aspecto masculino. Pero realmente en esta ocasión se trata de una palabra que toman las mujeres cuando se sienten discriminadas o por un hombre, y entonces dicen que este hombre es machirulo. Aquí en España, el año pasado, en noviembre, una diputada del Grupo Podemos dijo esta palabra a un diputado del Partido Popular. Le dijo, es usted un machirulo de manual. Entonces aquí saltó también esa palabra, porque realmente como no aparece recogida en los diccionarios, pues a mucha gente le extrañó. Allí también debe haber hecho ruido, ¿no? Porque a nivel político... ¿Esto fue en el Parlamento también? Sí, esto fue en la sede parlamentaria del Parlamento de Castilla-La Mancha, no del Parlamento Central, sino de una comunidad autónoma. Pero realmente se extendió por toda España y sí que hizo bastante ruido. De hecho, nosotros publicamos a raíz de ello esta consulta explicando esto que estoy contando. Claro. Y también, por otro lado, esta palabra se emplea ahora en el ámbito LGTB. Lo recoge un diccionario gay lésbico de Félix Rodríguez y en esta obra se recoge como también aplicado este término machirulo despectivamente a un hombre gay que exhibe formas convencionalmente muy masculinas. Por extensión es un insulto proferido contra una mujer lesbiana con apariencia muy masculina, que a esto me refería antes con el cruce con el término machirulo. Digamos, siempre se utiliza de manera despectiva. Ahí estamos viendo cuando salió publicado esto que mencionabas recién de la diputada de Podemos que llama machirulo de manual a un diputado del Partido Popular. Aquí está mi compañero Tommy Reynolds que también te quiere preguntar, Celia. Celia, buen día. A ver, según lo que entendemos, como vos como especialista, esto sería una especie de acrónimo entre macho y pirulo. Siempre una... O chulo, sí. Exacto, machirulo. Siempre sería como una especie de perfil negativo. O sea, porque ayer la verdad que leíamos varias notas en donde se hablaba que por ahí podía tener una referencia positiva, pero siempre hablamos de algo completamente negativo, ¿es así? Negativo, despectivo, sí. Siempre tiene un tono despectivo. Ahora, ¿vos leíste el tuit de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acá?
Sí, bueno, estaba precisamente ahora viendo, no exactamente, no he leído el tuit, pero estaba viendo todas las noticias que ha generado. Son dos frases, mira, dice tratar de loca a una mujer, es lo que dice Cristina Kirchner en su red social, típico de machirulo, dice. Esto, bueno, en referencia obviamente a las declaraciones que tuvo el presidente Mauricio Macri, en donde básicamente, o lo que ella entiende es que la trató de loca. ¿Esto se aplica directamente? ¿Tendría como una especie de respuesta lógica según este término machirulo que ella emplea? Sí, se está usando exactamente igual que aquí, sí. Es igual que decir, esto es típico de un machista. Claro. Tratar de loca a una mujer, no tomarla en consideración. Claro. Entonces, exactamente es el mismo significado con el que se empleó aquí. Digamos que aquí la diputada de Podemos era con respecto a otra cuestión, pero también era contestando a un diputado que la había menospreciado de alguna forma a ella o a las mujeres. Ahora, Celia, en España el término chulo, ¿qué quiere decir? Porque no es algo así como buen mozo, qué chulo, ¿cómo utilizan chulo? Es que chulo es un término coloquial que tiene muchísimos significados. Puede ser coloquialmente tanto lindo, bonito, gracioso, que habla con chulería, chulesco. Claro. Concretamente en Madrid, el chulo, el chulapo es el personaje típico castizo de Madrid. Claro. En muchos países americanos, en Guatemala, en Honduras, en México, en Puerto Rico, es sinónimo de guapo. Claro. Pero también significa un rufián, una persona, por ejemplo, el hombre que se aprovecha, digamos, que saca lucro de una prostituta, se llama chulo. Claro. Siempre esto nos pone otra vez de manifiesto que siempre de acuerdo al contexto en el que se utiliza una palabra, claro, su significado se modifica. Por supuesto, eso claro, por supuesto, y el contexto y la zona, que cambia muchísimo, en cada, por ejemplo, esto de que aquí en Madrid, por ejemplo, los chulos, los chulapos, sea un adjetivo apreciativo, y sin embargo en otros contextos y en otras zonas es completamente despectivo. Ahora, claro, Celia, contanos cómo explotó ayer, no ayer, sino allá en España, cuando vos hablabas justamente de que se trató de machirulo ahí en lo que fue el Parlamento. ¿Tuvo tal repercusión como estás escuchando ahora acá en la Argentina? ¿Cómo fue la repercusión allá? Sí, la verdad es que aquí, desde que lo dijo la diputada sí que salió, porque sobre todo salió en las redes muchísimo, en las redes sociales. Entonces nos empezaron a preguntar que de dónde salía esa palabra, que era un término, se decía que era un término inventado, había mucha gente que no lo había oído. Nosotros aquí hablando sí, había algunas personas que lo habíamos oído, pero no sabíamos exactamente el significado. Y la condena, y perdón. Ya nos pusimos... No, te preguntaba en realidad, básicamente, si la condena fue, si hubo una condena, digamos, social, por lo menos, contra este diputado del PP. Sí, bueno, como siempre pasa en estas cosas, como son dos grupos políticos que están digamos, en sitios opuestos del arco parlamentario, como claro, se suele decir, pues entonces todo el debate se llevó a la cuestión política y realmente empezaron pues los del PP diciendo que Podemos no sabía emplear el castellano, que era claro, un término inventado y que era eso de machirulo. Y claro, entonces pues también se trató un poco esta respuesta como de ridiculizar el uso de esta palabra, ¿no?, por parte de la diputada de Podemos. Bueno, pero muy bien. Luego ya... Se ve, digo, que a Cristina le gustó este término, en este caso para utilizar con el presidente de la Nación, ¿no? Le habrá parecido gracioso. Realmente sí, bueno, yo no sé cómo le habrá llegado a ella o de dónde le vendrá el conocimiento de esta palabra. Quizá sea un término antiguo que se ha recuperado ahora y que ha estado mucho tiempo sin usarse y por eso a muchas generaciones no les suena, pero probablemente si, no sé, allí a vosotros tampoco os suena, ¿no?, el término, no es usual allí. Bien. Celia, tu título es de lexicógrafa. Sí. ¿Qué significa lexicógrafa? ¿Sos una analista del léxico? Sí, de formación filóloga, pero digamos, de trabajo, lexicografía. Sobre todo he hecho mucha lexicografía, que significa... Los lexicógrafos somos los que hacemos los diccionarios. Sí. Ahora, vos decís, hacemos los diccionarios, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se incorpora un término al diccionario? Porque muchos términos que no se utilizaban y que tal vez nacieron como en este caso ¿no?, como una especie
de acrónico, entre otros 2 términos sí utilizados, después fueron incorporados al diccionario? Pues es que eso es muy relativo. Bueno, yo he trabajado algunas veces así en periodos cortos en el DRAE, en el Diccionario de la Real Academia, pero también en otros muchos diccionarios y en empresas privadas y tal, pero concretamente el Diccionario de la Real Academia, que es así como el diccionario patrón, aunque realmente no sea el más representativo de lo que se habla en el mundo, realmente tiene unos criterios bastante fijos para comportarse con respecto a la introducción de las palabras, porque en principio se supone que tiene que estar la palabra completamente asentada en el español. Sí. Y que tiene que tener un uso amplio en textos, sobre todo del ámbito culto. ¿Qué está ocurriendo últimamente? Pues que el uso y el uso culto se multiplican viralmente en las redes y en muy poco tiempo hay ya una gran cantidad de textos que respaldarían la entrada en el diccionario de muchísimos términos. Pero vos no te imaginás a machirulo entrando en el diccionario. Pues no, de momento no. De momento no. De momento no, porque no ha salido y además siempre sale entrecomillado. Sí. Lo que quiere decir que para el usuario es un término que no deja de ser raro, diferente, o que son conscientes los usuarios de que no es un término como mesa, cama o televisión, sino que es un término extraño, que no se sabe muy bien. Que tendría que ser usado en forma muy habitual como para incorporarlo, ¿no? En algún momento al diccionario. Efectivamente. Aquí Pablo Mendelevich también te quiere preguntar, Celia. Pablo. Celia, buen día. El otro día hubo un accidente en la calle y hubo que llamar a una ambulancia urgentemente y se quemó. Después hubo un incendio, con urgencia llamaron a los bomberos. ¿Me podés explicar qué es la Fundación Español Urgente? ¿Por qué es urgente el español? Es urgente porque el carácter de nuestro trabajo es responder a la mayor brevedad posible a las dudas de los periodistas. Sobre todo nos ocupamos del lenguaje periodístico y los periodistas siempre tienen prisa porque muchas veces se enfrentan a una crónica, y entonces, a una noticia. Perdóname, Celia, entonces ahí la urgencia no es del español, es de los periodistas. Claro, es un español urgente porque atiende con urgencia, digamos, atiende de manera urgente a las preguntas, a las dudas que tienen los periodistas. Como a nosotros en este caso, así que... Exactamente. Nosotros te agradecemos mucho este contacto, nos has desasnado acerca del término machirulo, te mandamos un beso grande desde aquí. Muy bien, pues yo a vosotros también, encantadísima. Que estés muy bien. Celia Villar es redactora, miembro de la Fundación del Español Urgente. Sí, que nos si tenés otra urgencia idiomática, poné la sirena, Sí, y vamos porque urgente. es una urgencia. Bueno, nos explicó que este machirulo es qué urgencia. un acronismo entre macho y chulo. Sí. En realidad chulo es positivo, pero bueno, acá se usó como forma despectiva. Y lo de macho es... ¿no? Ya no tiene ninguna connotación. Casi la especialista lo que te está diciendo es que es una palabra inventada. Bueno, pero hay palabras inventadas. De ocasión, sí. Por eso yo le preguntaba a ella qué hacen los diccionarios, está entre las personas que trabajan en el hacer de los diccionarios. Si se imagina en un futuro incluyendo la palabra... Pero vos mirá la paradoja, ¿no? Porque ¿a qué apunta Cristina Kirchner echando mano a esta palabra que ella debe haber conocido media hora antes? Sí. Apunta a mostrar su liderazgo, que es lo que decían ayer los kirchneristas en las redes. Lo que quieren es que ahora haya muchos machirulos, que la palabra se imponga gracias a Cristina Kirchner, o sea, que ella renueve su liderazgo por lo menos semántico. Sí. Y es justamente lo que está en discusión, si es líder o no es líder. Lo que Macri está diciéndole al peronismo es, ¿ustedes siguen a esta líder? Ya no es más líder. Y ella se esfuerza con una cuestión completamente marginal en mostrar, en renovar y retemplar su liderazgo. Bueno, veremos. Tal vez si de acá a un tiempo machirulo aparece en el diccionario de la Real Academia Española, Cristina va a haber tenido que ver. Y no, primero la diputada española, la legisladora española. Y después Cristina. Ella es machirulista de la primera hora. Machirulista de la primera.